Ya, listo, chicos. Un favor. Después hablan del chat del grupo, ¿sí? No quiero ver ya mensajes con respecto al chat del grupo. Ahora sí ya vamos a entrar de lleno a la clase. ¿Ya? Ya pasaron el link, así que ya se pueden ustedes ahí agregar y ya no quiero ver nada más acerca de ese tema en el chat. Ya, por favor. Ahora sí, ya está. Ah, tienes la grabación de cada clase, así que cualquier cosa, si es que te perdieras, también puedes volverlo a ver. Primero vamos a empezar con una pequeña introducción de por qué vamos a estudiar química. ¿Qué es la química? En realidad la química, chicos, es algo que lo necesitamos bastante, pero no lo queremos. ¿Por qué, profe? Sí, porque a veces, ya, a veces de pronto, nosotros cuántas veces hemos tomado vitamina C o algún otro suplemento vitamínico. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos hecho eso y no sabemos que eso es gracias a la química? A ver, ¿cómo es posible de que tú con este suplemento, estas pastillitas, estés ingiriendo vitamina C, por ejemplo, y pues no tengas que consumir limón? Es más, a veces es mucho más eficiente y mucho más efectivo tomar estas pastillas o estos suplementos vitamínicos que tomar un montón de, digamos, de jugo de limón. ¿Sí? Y esto es gracias a la química. Ahora, esto de repente es un caso que podría ser un poco banal, pero a veces es cuestión de vida y muerte, ¿no? De vida o muerte. ¿Cuántas personas de pronto se puede tener o incurrir en anemia y pues hay que tomar suplementos vitamínicos? Que sí, no nos ayudaríamos de los suplementos vitamínicos hechos gracias a la química, pues probablemente hayan muchas personas que no sobrevivirían a esta enfermedad. Pero también tenemos lo contrario, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, hey, no tomes eso, porque si tomas es gravísimo? ¿Quién en su sano juicio tomaría ácido muriático? ¿Alguien de pronto? No creo, ¿no? Estaría loco, ¿no? Ácido sulfúrico, profe, yo, no, jamás. ¿Sí? ¿Por qué? No porque quizás tú no tengas un doctorado en química o qué sé yo, pero sí tienes una noción de que eso es dañino. Y es que la química nos da pautas para saber qué sustancias o qué, digamos, mezclas podrían ser dañinas, ¿no? Y ahora, en química jugamos algo muy, muy curiosón, como decía Paracelso. Paracelso decía que en la dosis puede ser, o sea, hay una gran diferencia entre si algo sirve como veneno o como cura. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Profe, me duele la cabeza, que no sé qué cosa. Entonces, te pueden decir, ¿no? O te puedes automedicar, ¿sí? Te puedes automedicar y tú al inicio o de repente en los primeros casos te puede resultar, pero y puede llegar un punto en el que ese automedicarse te puede llevar a una, digamos, a otra consecuencia más grave, incluso que la inicial. Entonces, he allí la importancia de la dosis. ¿Y quiénes ven eso? Un poco lo ve qué cosa, la química. Por ejemplo, tomar cianuro de cualquier tipo de cianuro, un poquitito, 6 ppm, que es una cantidad chiquitísima, pequeña, menos de una gotita. Tomar esta cantidad muy chiquitita es, por ejemplo, ¿no? Si 100 personas tomaran solamente esta cantidad, la mitad ya fue. La mitad no viviría para contarlo. ¿Está bien? Entonces, esto de acá es muy, pero muy importante de que de repente tengamos cierto entendimiento, ¿no? ¿Ya? O quizás, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hey, ese papiro o ese esqueleto, ese dinosaurio, tiene tantos años de antigüedad? ¿Cómo se sacó esos años de antigüedad? Bueno, hay una prueba llamada prueba del carbono 14 que me dice, ¿no? Que me indica hacer qué procedimiento para saber cuántos años de antigüedad hay. Por ejemplo, esta foto que tú ves por acá se dice que es el testamento de Judas. Ahora tú me dirás, profe, el testamento de Judas, pero que yo sepa, seré ateo, pero yo sé que Judas nunca hizo un testamento, ¿no? Nunca hizo una escritura bíblica. Se dice que sí lo hizo, pero está todavía en estudios. Lo primero que tienen que ver si es que esto es cierto o no es ver si es que realmente data de la época en la que sí podría haber sido escrito por, digamos, por uno de esos, o bueno, que data de una época en la que sí, pues podría haber sido considerado un testamento, ¿no? Una escritura bíblica. Entonces, para ello es muy importante. Pero también es muy importante, digamos, para protegernos. ¿Cuántas veces de pronto
Bueno, acá no, la verdad es que no, pero si yo te digo la palabra Chernobyl, la palabra radioactividad, ustedes al toque ya se están imaginando, es más, ustedes googlean, ¿no? Y lo curioso es que cuando ustedes googlean, colocan, ven y ven un montón de anomalías y sale como que animalitos así horribles, ¿no? Animalitos con 3 ojos, 4 brazos cuatro patas, perdón, o animales bien raros y ustedes dicen, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? Se admiran, claro, exacto, Yelén, se admiran, pero no saben por qué. ¿Qué es lo que causó? Y es más, yo te preguntaría si es que has visto eso, ¿no? ¿Es posible actualmente tener, digamos, esos casos? ¿Realmente será como dice Saúl? ¿Realmente habrán mutantes de Chernobyl? ¿Realmente es una mutación? Entonces, ¿cómo es posible que ocurra eso? Bueno, eso también es parte del estudio de la química, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se dice de que para evitar, digamos, el uso de combustibles fósiles y con esto del calentamiento global, podríamos tener o utilizar energía por fusión. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para poder? Imagínate que en Perú haya energía por una planta nuclear, como por ahí leí. ¿Tú crees que será posible? Oye, si en otros, por ejemplo, en la Unión Soviética hubo una falla, alucina en Perú, ¿qué sería, no? Ya, entonces todo eso es parte del estudio de la química. O incluso, ¿no? Cosas también buenas, porque, profe, mucha maldad ahí en su corazón, porque puros ejemplos malos me pone. Pero, ¿cuántas veces de pronto has escuchado de los buzos? De estas personas que se ahondan en el mar y pues empiezan a, digamos, a estudiar un poco de lo que hay en el fondo del mar, ¿no? Ahora, estos buzos utilizan, porque tú sabes que la persona de por sí debería flotar, pero ¿qué utilizan? Plomo. ¿Y por qué plomo? Porque es un material muy denso. Entonces, eso se estudia gracias a la química, o eso se sabe gracias a la química, porque si no, pues utilizaríamos cualquier otra cosa, ¿no? O incluso, ¿no? ¿Por qué el color de las gemas? La química también explica por qué el color de una gema, qué es lo que tiene. O es más, has ido al Parque de las Aguas hablando de hace rato, por ejemplo, leí algo de Navidad. ¿Cuántas veces en Navidad ahí dicen, colocan fuegos artificiales? Tú sabes que los fuegos artificiales se dan gracias a, o los juegos pirotécnicos, esas lucecitas que tú ves, es gracias a ciertos compuestos que tienen ciertos metales y esos metales le dan los colores característicos. O sea, hasta para eso hay que saber química. Entonces, chicos, mira la importancia de la química. Incluso, ¿no? Saber que el yeso es nada más y nada menos que una sustancia llamada sulfato de calcio. Y al igual que el ácido sulfúrico, que por ahí alguien también me preguntó, sirve o es una sustancia muy, digamos, muy peculiar que me permite medir incluso el grado de industrialización de cierto país. O sea, ¿qué quiere decir, profe? Económicamente, por ejemplo, económicamente, aquella ciudad o aquellos países más industrializados necesitan mucho ácido sulfúrico, por ejemplo y mucho de sulfato. ¿Y por qué, profe? Porque esto te abre un montón de cosas, fertilizantes, plaguicidas, un montón. Esto es la base, por ejemplo, esta simple sustancia es la base para muchas otras sustancias que nosotros solamente sabemos utilizar, pero no sabemos de dónde proviene. Y el dónde proviene o por qué, eso te lo da la química. Entonces, chicos, dicho esto, ¿o qué cosa estudia la química, profe? La química estudia la materia, o sea, te estudia a ti. ¿Qué? Yo soy materia, claro. ¿Y por qué yo soy materia, profe? Tú, yo, todos somos materia, ¿no? Incluso algunos somos materia un poquito, hemos aumentado nuestro grado de materia, creo, algunos, ¿no? Porque algunos hemos aumentado nuestra masa, puesto que la materia, ¿qué cosa es? Todo aquello que tenga masa. Si algo tiene masa pequeños, entonces eso es materia. Chicos, y si algo tiene masa, ¿qué cosa también tiene? Tiene volumen. Si algo tiene masa, ¿qué cosa también tiene? Tiene peso. Si algo tiene masa, que también tiene extensión. Dícese de la extensión del tamaño, algo muy semejante al tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Decimos, el Perú tiene una extensión de tal, un área, ¿no? Un área. ¿Sí? Entonces, pequeños, vuelvo a indicar, ¿ya? ¿Qué cosa es materia? Materia es todo aquello que tiene masa. Claro, Nicole, y por ende, pues va a ocupar un lugar en el espacio, puesto que como tiene masa, tiene que ocupar un lugar en el espacio. Y a eso también se le llama volumen.
¿Sí? Ahora, muchas veces la materia va a ser, o digamos, nosotros nos damos cuenta de la materia porque impresiona nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, el amado celular, nuestro amado celular. Por ejemplo, ahí veo una fotazo de Melanie con su celular, ¿no? Y es muy común que ahora, por ejemplo, utilicemos mucho, sobre todo ustedes, utilizan mucho el celular. El celular también es, ¿qué cosa? Materia. Una porción limitada de materia. Ese es el, ¿y por qué, profe? Porque tiene, ¿qué cosa? Masa. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y mi sombra será materia? No. ¿Y la luz será materia? No. Ah, si no es materia, entonces, profe, ¿qué cosa podría ser? ¿O qué cosa es? Energía. ¿Ya? Pero la química estudia lo que llamamos masa. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? Claro, Miriam, claro que sí. El aire también es materia. Algunas ya muy bien, cielo, si te vi. Ah, no, no hay preguntas. Preguntas, dudas acerca de esto, ¿ah? No, no necesariamente, Dayana. O sea, por ejemplo, yo veo la luz, yo veo una sombra, pero no es materia. Para que sea materia tiene que tener masa pequeña. Claro, Angelus, como comenté hace rato, el aire también es materia. No, por eso dije, materia es todo aquello que tenga masa. Ya, materia es todo aquello que tenga masa. La gravedad es una fuerza, Julio. Tú no puedes pesar a la gravedad o masar a la gravedad, ¿no? Igual, hasta esta pregunta, profe, y de pronto, ¿mi sombra será materia? A ver, llévala a la balanza, a ver, pésala, a ver qué número te sale. No se puede, ¿verdad? ¿Por qué no se puede? Porque no tiene masa, ¿ya? Profe, ¿mis sentimientos tendrán masa? Ah, bueno, ¿ya? El fuego, en realidad el fuego o ya es algo que tiene que ver con energía, ¿no? No, estás mal, Dayana, porque el aire sí tiene masa. Claro que sí. Tú misma lo has dicho, Michelle. Mínimo, pero tiene. No dije poquitísimo, no, que tenga más. Claro, el aire tiene masa, como dice Nicole. Solo que nosotros estamos tan acostumbrados a que el aire esté allí, que sí, pues, ¿no? Que como que decimos, ah, no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todas las preguntas, hasta estas preguntas, ¿no? ¿Ya? Hazte estas preguntas. Si algo tiene más, si algo, eso no es materia, hazte esta pregunta. ¿Tiene masa? Claro. Oye, ¿no han visto Goku acaso? Mentira. Lo mismo te diría Perla. Hazte esta pregunta. Cuando inflas un globo, ¿tiene masa? ¿Ya? Claro, hazte esta pregunta. ¿Tiene masa? ¿Ya? Sus sentimientos de ella, profe, ¿tendrá masa? No te pases, pues, ¿no? Ya quisieras, ya, pero no. ¿Sí? Entonces, háganse esa pregunta. Ahora, escúchame un ratito. Que sea ínfima, que sea muy chiquitita la masa, no significa que no tenga, ¿ya? Por ejemplo, por ahí me dijeron, ¿no? El cabello, un cabello, aunque dijeron un pelo, ¿no? Pero ya. Oye, es chiquita, pero tiene, ¿ya? Pero tiene. ¿Estamos? Por si acaso. Por ejemplo, ¿no? Un electrón es masa, ¿sí? Bueno, sí, de hecho que sí. De hecho que tiene masa, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a seguir por acá. Ahora, ¿qué cosa es naturaleza corpuscular? Una naturaleza, el corpúsculo, chicos, el corpúsculo en realidad es una pequeña, es una partícula, ¿sí? Una partícula, ¿sí? Corpúsculo es partícula. Entonces, al decir que la materia tiene naturaleza corpuscular, es que la materia se puede dividir en partículas cada vez más pequeñas. Por ejemplo, yo tengo este cuerpo. ¿Lo puedo dividir? Claro, en partículas más pequeñas. ¿Cómo? Martíllalo, machúcalo, tritúralo, ¿no? Y vas a tener estas partículas, ¿sí? Y luego por acá, ¿no? La partícula, ¿puedo seguir dividiendo? Claro.
vas a tener lo que nosotros vamos a llamar moléculas, que nosotros lo vamos a estudiar, por cierto. ¿Y esto lo puedo seguir dividiendo? Claro que sí, el átomo. ¿Ya? El átomo. ¿Y esto lo puedo seguir dividiendo? Claro, en partículas subatómicas. ¿Sí? En partículas subatómicas. Entonces, todo esto, ¿ya? Todo esto me dice de que la materia, como se puede seguir dividiendo en partículas cada vez más pequeñas, es de naturaleza corpuscular. Si todavía no se entendiera qué cosa es la naturaleza corpuscular, en tu diapositiva, en tu teoría, hay un pequeño glosario, como ustedes recién están empezando, donde tienes algunos conceptos, ¿no? Acá dice incluso corpuscular, que tiene o posee corpúsculo, refiriendo a un cuerpo muy diminuto, que puede ser una célula, una partícula o una molécula. Entonces, dicho eso, esa es la naturaleza corpuscular, ¿no? Toda materia puede ser, digamos, convertida a partículas más pequeñas. Tu celular puede también se puede obtener partículas cada vez más pequeñas. ¿Estamos? Entonces, con esto vamos a ver. A ver, vamos a recordar un poquito de la clase de física. ¿La masa de un cuerpo depende de su peso? ¿Qué cosa es peso, profe? ¿Qué cosa es masa? Ten en cuenta que peso es la fuerza, ya es, digamos, la fuerza con la que un cuerpo es atraído, ya, con la que un cuerpo es atraído hacia el centro de gravedad, ¿no? Y obviamente depende de la masa, pues, ¿no? Si tiene mayor masa, por ejemplo, una persona A y una persona B, si tiene mayor masa, pues obviamente va a tener mayor peso. La masa, chicos, la masa se debe medir en kilogramos. Esa es su unidad. Y el peso se debe medir en newtons. Pero sucede que a veces nosotros utilizamos mal el concepto. O sea, ¿cómo así, profe? A veces nosotros utilizamos ese concepto de yo quiero saber mi masa, profe. Y vamos a la balanza, ¿no? Obviamente. Cuando tú dices vamos a la balanza y quiero saber mi masa, eso sí es correcto, pero a veces ya nos hemos acostumbrado tanto a utilizar el término peso que a veces también lo solemos decir, ¿no? No, 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 ya subí de peso, ya subiste de peso y tiene cierto sentido, ¿no? Lo que sí está no tan bien, lo que sí no está bien es voy a medir mi peso y te vas a la balanza. ¿Por qué? Porque la balanza mide en kilogramos, o sea, ¿qué cosa mide? La masa. ¿No? Entonces ahí hay que tener cierto cuidado, ¿ya? A ver, profe, no entendí entonces muy bien la diferencia. La masa, chicos, a ver, por ejemplo, ¿no? La masa son todos tus rollitos, todas tus carnes, todos tus músculos, todos tus tríceps, tus bíceps y grasita. Todo. Esa es tu masa. Esa masa, la fuerza con la que lo atrae digamos, el centro de la Tierra, por el cual tú no flotas o tú no te vas pues a la atmósfera, eso se le llama peso. Pero ese peso puede cambiar. ¿Por qué? Porque de pronto tú te vas a la luna, Lucina, de repente ya tú te vuelves un astronauta y obviamente cuando te vas a la luna, tu masa no va a cambiar, tus bíceps, tus tríceps, tus músculos y tus grasitas, tus rollitos van a seguir igualito. Lo único que va a cambiar es la posición. Y acá es digamos, otro cuerpo, el cual va a atraer con diferente fuerza que en el caso del planeta Tierra. Es más, acá la fuerza de atracción va a ser menor que en el planeta Tierra. Por eso es que cuando tú has visto de pronto la caminada lunar, ¿no? En la Luna, por ejemplo, las personas como que flotan, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la misma gravedad que es lo que sí se tiene en el planeta Tierra. Entonces, estamos viendo que en realidad la masa jamás cambia. Lo que cambia, sí, ¿qué cosa es el peso. ¿Ya? A ver, pequeños, creo que no me entendieron. Dos cosas, nuevamente, voy a parar un rato. Si tú me escribes mientras yo explico, no te voy a poder leer. Bueno, a veces sí puedo leer, pero cuando ya son muy largas, no voy a poder. Espera que termine porque si no, no voy a poder contestarte. Ese es por un lado. Por otro lado, si veo que son preguntas que no son del tema o fuera del tema, no los contesto. Por obvias razones, pues, ¿no? Ya, no te sientas mal por eso, ¿sí?
O de pronto esperaré a que sea el tema adecuado para poder contestarlo, ¿ya? Entonces, bueno, dicho eso, voy a continuar. Bueno, por ahí me estaban diciendo las respuestas. Vamos a ver. La masa de un cuerpo depende de su peso. Falso, es al revés, ¿no? Al revés. La materia se presenta en forma muy diversa, claro. Pero no entiendo, profe, a qué se refiere con muy diversa. Hey, mira, tú ahorita estás viendo muchos tipos de materia. O hay un solo tipo. Tú ves ahorita tu laptop o tu celular y eso está en estado sólido. Quizás ahorita estés tomando un té y eso está en estado líquido. Tú ahorita estás exhalando un gas, entonces eso es el CO2, eso está en estado gaseoso. En efecto, la materia sí está en forma muy diversa. Por eso es que esto es verdadero. El peso de un cuerpo, dice por acá, es constante en cualquier lugar. Falso. Ni siquiera en el planeta Tierra es constante. Ni siquiera en el planeta Tierra es constante. Por eso es que incluso tú tienes un promedio de la aceleración de la gravedad que ya lo verás en tu curso de física. ¿Sí? Entonces acá la respuesta sería la B. ¿Ya? Y por acá vamos a tener otra pregunta. ¿Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa? Claro, obvio. La masa es la medida de la cantidad de la materia, obvio, microbio. Y el peso de un cuerpo es constante en cualquier parte, falsazo. Ya te dije, el peso cambia. ¿Qué cosa sí es constante? Tu masa. Ya quisieras, ¿no? Que tu masa sea, que cambie. Para eso, profe, la dieta del año, me voy a Marte y mi masa cambia. Sería genial, el sueño de muchas chicas, ¿no? Incluido el mío. ¿Ya? Entonces, la masa no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar tu peso. ¿Ya? Listo, pequeños. ¿Alguna pregunta acá? Ahora sí, me voy a tener alguna pregunta aquí, algo que no se haya entendido. Muy bien, cielo. ¿Alguna pregunta? No, claro, claro que no, Saúl. No cambia, ¿no? De hecho que no, no cambia. ¿Sí? O sea, aguanta, espérate. ¿A qué te refieres con que no cambia, bebé? O sea, porque, a ver, a mí se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Justo también, iba por ese lado, Fabricio. No, ya, a ver, escúchame. La masa no cambia de buenas a primeras. O sea, si tú haces algo para transformarla, esa es otra cosa, pero la estás transformando, ¿ya? La estás transformando. Y obviamente ahí sí pues puede cambiar. Pero de buenas a primeras la masa no va a cambiar. O sea, si tú no haces nada, si te quedas ahí, ¿no? Obviamente, pues no pasa nada, ¿no? Claro, incluso hay una frase que dice, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Solamente se transforma. No, pues, ¿cómo va a existir un objeto que pese 0 kilogramos? Si cero es nada, pues entonces no existe. Ajá, exacto, Saúl. Ahora sí entendiste. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, sí puede ser transformado. ¿Cuántas veces hemos quemado algo y pues obviamente se ha transformado, ¿no? Ujú. Y el peso es la fuerza con la que atrae la Tierra nuestro cuerpo, ¿no? Pero nuestra masa no cambia, ¿ya? Sí, nuestra masa no cambia, ¿vale? Sí, sí, sí. De hecho que sí. Ya, listo, sigamos. Ya, las demás preguntas sí eran de otro punto, otra cosa. Entonces vamos a seguir por acá. No, 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 no. Oye, a ver, ¿me escuchan bien, no? Aguanta, a ver, a ver, a ver. No me hagas teorías, oye, estos condenados me hacen teorías. Ustedes deberían ser científicos, ¿ah? Me hacen teoría. Yo digo A y ustedes ya me salen A más uno, A más dos, ya me están haciendo hasta A más tres. A elevado la A, me están haciendo ya.
No, escucha, escucha. No, es que escucha, no. No, pues. Es como que yo te pregunte, a ver, Sebastián, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Sebastián? No, pues, es que no, 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 no se pasen. Porque si me demoro, si me demoro de repente, ¿no? Contestando las preguntas, nos vamos a pasar 1 hora y media y al final no vamos a acabar nada. A ver, para concluir, ya, para concluir. A ver, pequeños, la masa, todos, a ver, la materia, ¿qué cosa tiene? Masa. Literal, no me hagas conjeturas, nada, tal cual. Miren, chicos, acostúmbrense a algo, ¿ya? La ciencia es una sola. La ciencia es sí o no, no es, pero profe, puede ser. Las ciencias no son como los sentimientos. La ciencia es sí o no, así. Si no es así, ya fue, no es. ¿Cómo no entiendo, profe? Materia es todo aquello que tenga masa. Profe, pero sí, pero profe, ¿y si de pronto pasa esto? No, chicos, la materia es todo aquello que tenga masa. No, materia es todo aquello que tenga masa. Así de simple. No te rayes, ya, no te rayes. Ya, materia es todo aquello. A ver, profe, ¿y mi lámpara tiene masa? Sí. Ah, entonces, pues, ¿qué cosa es materia? Profe, y de pronto, a ver, ¿mi perrito será materia? Sí. ¿Por qué? Porque tiene masa. El peso es una fuerza con la que, digamos, se atrae, ya atrae algo. ¿Qué cosa se atrae? Atrae, digamos, la Tierra atrae al centro, ¿no? Al centro. El peso es la culpable de que tú no te vayas al cosmos, no te vayas por ahí de todo el universo. Porque, ¿qué crees? Escúchame, ¿qué crees a ver, ¿por qué tú crees que estás acá y no te vas? ¿Qué es lo que te mantiene acá? A ver, dime, pensemos un rato, ¿sí? ¿Tú qué crees? ¿Que acá hay grapas, hay algo? No, de hecho hay una fuerza, ¿sí o no? Ah, amén, señor, ya ves, la gravedad. Entonces ustedes sí saben, solamente que se hacen también. La gravedad, pues, ¿sí? La gravedad. Ahora, y si se van a la luna, porque de hecho ustedes han visto, cuando empiezan a caminar los astronautas, empiezan como que a dar saltos. ¿Por qué? Porque de hecho ahí hay gravedad. Pero si no camino como lo hago en la Tierra, exacto, Santos. Exacto, Saúl, ¿ya ves? Te dije hace rato, la ciencia es solo una. No se rayen, por las puras se rayen. ¿Ya? Ahí es sí o no. ¿Ya? Ahí es sí o no nada más. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ya nos vamos entendiendo. Y ya, ahora. Sí, y feo, ¿ah? Ya, listo, sigamos. Profe, el peso cambia, eso me faltó aclarar. El peso cambia de acuerdo a la ubicación. Eso es lo que les estaba comentando. La masa, en cambio, no cambia de acuerdo a la ubicación. Mi masa acá será la misma en la luna, a menos pues que haga algo para transformarlo, que ese ya es otra cosa. En ningún momento dije pues que tu masa jamás, ¿no? Definitivamente. Lo que sí, tampoco yo no puedo crear algo, ¿no? Por eso dije ahí, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Ya? El peso cambia con la ubicación, ¿no? Depende en qué zona estás, porque en realidad el peso va a cambiar según la fuerza de atracción que hará. Si de pronto, ¿no? Si estás en una zona alta, la fuerza de atracción será mayor que si estás, me refiero en el mismo planeta Tierra, ¿ah? Por ejemplo, ay, ¿por qué no puedo escribir? Ya, en el mismo planeta Tierra, ¿no? Si es que de repente estás en el Everest, el peso va a ser pues mucho menor, porque mira, está más lejos a la Tierra que si estuvieras acá, ¿no? Listo, entonces dicho eso, ahora sí, sigamos. Vamos a ver que la materia puede dividirse en dos cosas. Materia es mezcla o puede ser también sustancia. Pero vamos a ver la mezcla. ¿Qué es una mezcla? Uy, se me fue. ¿Qué es una mezcla? La mezcla.
Ahora, dentro de las mezclas, hay mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Y dentro de las sustancias, hay sustancias compuestas y sustancias simples. Pero vamos a ver cada una de estas. A ver, pregunta. Si yo la próxima, bueno, mejor antes de preguntar, mejor te voy a mostrar, ¿ya? Voy a mostrarte mis artes culinarias. Por ejemplo, para esta clase yo hice mi lomo saltado, pero este no bueno, este sí era. Este es el lomo saltado que hace tu profe. Que no sé si se nota este de acá, ¿no? Pregunta, ¿ambos son lomos saltados? ¿Son iguales para empezar? Primero, respóndame, ¿son iguales? No, ¿no? Hay uno que es decente y hay otro que no, ¿no? Ya, ahora, ¿pero son lomos saltados? Gracias, Alejandra. Qué maldad la tuya. No son iguales. Supongamos que la próxima semana decimos, ya, exacto, son todos lomos saltados. Genial. No hay vuelta que darle. Todos hemos concluido en lo mismo. Perfecto. Ahora, la próxima semana les digo, miren, ¿sabe qué, chicos? Vamos a hacer un experimento químico. Y tú me dirás, emocionado, ya, profe, ¿qué cosa? Vamos a hacer un queque. Porque hacer un queque es un experimento químico. Tu mamá es toda una química. Y tú no sabes de las grandes, ¿ah? ¿Sí? Entonces, cuando tú haces ese queque, ya, de pronto, Mía hará un queque, eh, Melanie hará otro, yo haré otro. Pregunta, ¿todos los queques serán iguales? ¿Habrán setenta y tantos queques igualitos, todos igualitos? No, pero son queque. Ya, eso es una mezcla. Pero si yo te digo, ¿no? Alucina, alucina, ¿no? Todos somos ingenieros químicos, expertos, posgrado, grado y todo lo demás. Y te digo, la próxima semana, chicos, vamos a hacer agua. Agua pura, ¿ah? Estoy hablando de agua pura. Vamos a hacer agua. ¿Quién de ustedes me diría que el agua es esto? Ah, profe, entonces yo voy a hacer 3 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pues, profe. Porque hasta el más sano sabe que el agua es H2O, ¿no? ¿Quién no sabe que el agua es H2O? Profe, ¿y en Marte cómo será el agua? A ver, ¿cómo será el agua en Marte? ¿Será H3O2? ¿Agua marciana? Si tú encuentras agua en Júpiter, ¿será o no será H2O? Obvio, ¿no? Obvio. Entonces, chicos, miren, ¿no? Miren, vamos a regresar acá. Una sustancia está definida y una mezcla es indefinida. Podríamos decir variable. La sustancia no, está bien definida. ¿Y quién lo define? La fórmula química. ¿Y qué cosa es una fórmula química? La fórmula química es aquella representación de una sustancia por los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, H2O, H2SO4, o incluso, ¿no? O2. En cambio, la mezcla nadie lo define. Es más, no tiene fórmula química. Dime ejemplos de mezcla. Te digo un montón. Tu amado celular. Ya me aburrí del celular. Otro ejemplo, profe, madera. Otro ejemplo, cemento. Otro ejemplo, yogur. Otro ejemplo, tú mismo. ¿Sí? Tú eres una mezcla. Porque no tiene fórmula química. No me digas, profe, mi nombre. No, ¿ah? ¿Ya? Entonces, eso, exacto. El lomo es una mezcla. El lomo es una mezcla. Profe, ¿y es la única mezcla? No, mira. Esto es mezcla. A ver, vamos a dar el concepto de mezcla. Mezcla se distingue por lo menos dos o más porciones, ¿no? A la cual le vamos a llamar fases.
Y acá no solamente es la presentación, te diré, acá es la cantidad, mira, acá hay más carne y acá hay menos carne, acá hay más, no sé, acá hay más tomate, creo, y acá las hostes. La cantidad varía, ¿sí? Las cantidades varían. No solamente eso, las ensaladas. Yo puedo hacer una ensalada, tú puedes hacer otra ensalada. Y obviamente las cantidades van a variar. No hay una sola composición, no hay una composición definida. La leche es una mezcla, ¿sí? Y esto también es una mezcla. Y esto también es una mezcla. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no tiene fórmula química. ¿Me dejo entender hasta allí? ¿Alguna pregunta allí de esta parte? Fácil, Wanda. Hasta esa pregunta. ¿Tiene fórmula química? Y si tiene fórmula química, ¿cuál es? Y si no tiene, entonces es mezcla. ¿Ya? Así de sencillo. Si tú quieres saber si algo es mezcla o no, hazte esa pregunta. ¿Tiene fórmula química? ¿Sí? Por lo mismo que te estoy diciendo, Angelus y Ayelén. El alcohol, por ejemplo, busca, ¿tiene fórmula química? Ah, si tiene fórmula química, entonces no es mezcla. Pero si no tiene, entonces eso es una mezcla. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a ver. Espera, espera. ¿Ya? A ver. Pero, vamos a ver, para que quede claro, ¿qué cosa es una sustancia? A ver, mira. Esta es una sustancia, mira. Este es el ácido sulfúrico. Y esa es su fórmula química. ¿Ves? Esta es la fórmula química. Esta es otra sustancia. Este es el bicarbonato de sodio. Esta es la fórmula química de la aspirina, lo que tomarás después de tu clase de química. Esta es la fórmula química del cloruro de sodio, un componente principal de la sal de mesa, o incluso la fórmula química del agua. ¿Estamos? Ahora sí, ¿se entiende a qué me refiero cuando tiene fórmula química o no fórmula química? Si tú quieres saber algo, si eso o no es mezcla, fácil. Busca su fórmula química. Si tiene fórmula química, será sustancia. Y si no lo tiene, es mezcla. Y muy bien, Dayana, has tenido una muy buena conclusión, pequeña. Eso es muy, muy lógico de tu parte. Lo procesado por lo general sí es una mezcla. Ajá, tienes toda la razón, porque a veces tiene pues componentes. ¿Cómo me doy cuenta, profe? Por ejemplo, por ahí decían, ¿no? Y una pregunta, ya se me fue la pregunta. Eh, sí, a eso voy a llegar un ratito, Angelus. Por ahí vino el vinagre, creo que el vinagre fue, ¿no? El vinagre con el agua, ya, ahí está, ya me acordé. Por ahí preguntaron, vinagre con agua, no sé quién, pero alguien preguntó, vinagre con agua. ¿Es una mezcla? Claro, es una mezcla, porque estoy juntando dos sustancias. Ya estoy juntando dos sustancias. Característico de una mezcla es que, característico de una mezcla, voy a colocarlo acá, es que es la reunión de dos o más sustancias simples o compuestas y que conservan sus propiedades. Si yo mezclo, por ejemplo, todas estas sustancias, eso es una mezcla. En realidad las mezclas son suma de sustancias. Y Angelus, muy buena pregunta. ¿Cómo sé si tiene fórmula química, profe? Porque debe tener digamos, debe estar representado por los elementos que están en la tabla periódica, como ven por acá. ¿Sí? Ahora, no es el único tipo, mira, acá hay más. El oro, o incluso el silicio, o el O2. Entonces, a eso me refiero con fórmula química. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a ver. Mira acá. Tengo que la materia puede ser sustancia pura o mezcla. Y la mezcla no tiene fórmula química. Escucha, la sustancia pura puede ser de dos tipos en realidad. Elementos como son magnesio, oxígeno, el mismo cobre, o pueden ser sustancias compuestas. Y
las sustancias compuestos son estos: H2O, cloruro de sodio, ácido sulfúrico, CO2 o incluso esto. Pregunta. A ver, mira. ¿Sí o no que las sustancias tienen fórmula química? Creo que ahí ya con todos esos ejemplos ya se van dando cuenta qué cosa significa tener una fórmula química. Es la representación de dichas sustancias por cualquiera de los elementos que están en la tabla periódica. Pero ahora quiero que se den cuenta ustedes mismos. ¿Cuál es la diferencia de una sustancia elemental y una sustancia compuesto? A ver, miren bien, fíjense bien, para que ustedes mismos se den cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia elemento y una sustancia compuesto? Está cerca, Kiara, está cerca, está cerca. Algo un poquito más sencillo, algo más rápido, pero está cerca. A ver, no, tampoco, no necesariamente que está en la tabla periódica, porque todos están en la tabla periódica. Eso está mucho más cerca, Perla, pero hay algo que no está tan bien. Quito mi... No, 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 eso no. No, José, tampoco. No. No. Exacto, Mía. Excelente. Mía tuvo toda la razón. Esa es la respuesta. No, lo que dice Mía es la respuesta. Literal. Así de simple. Simple o sustancia elemental tiene un solo tipo de elemento. Y la compuesta tiene dos o más. Nuevamente, ¿ah? Las sustancias elementales tienen un solo tipo de elemento. ¿Ya? Y las compuestas tienen dos o más. Está formado por dos o más. ¿Ya? Dos o más. ¿Estamos? Ahora, profe, por ahí comentaron algo y no está mal, está bueno, pero voy a aclarar algo. Profe, ¿y las sustancias elementales no serían las que están en la tabla periódica? No necesariamente, porque O3, que es el ozono, es una sustancia elemental y el O3 no está en la tabla periódica. O sea, tal cual, ¿no? No está en la tabla periódica. Por eso es que dije que no. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ah, eso sí, esa partecita sí está bien, Kiara. En las sustancias compuestos, definitivamente sí se combinan los elementos, definitivamente. Eso sí está bien. El término sí está bien utilizado. Pero la primera parte me parece que no está tan bien. ¿Sí? Entonces, los compuestos sí se combinan dos o más elementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno. Y por acá, tres, ¿no? Tres elementos como el hidrógeno, azufre y oxígeno. O incluso más, ¿no? Muchos más. Ahora, ¿qué cosa es la mezcla? Como les dije, la mezcla no tiene fórmula química. En realidad la mezcla es la suma de dos o más sustancias. Suma, por ejemplo, hierro y carbono, que forma el acero. Agua oxigenada, agua y peróxido de hidrógeno. Y antes que me digas, profe, ¿pero estos no son fórmulas químicas? Sí, obvio. Esta es una fórmula química y estas son dos fórmulas químicas. Y como son dos fórmulas químicas, pues corresponden a dos sustancias. Y es que la mezcla, vuelvo a indicar, es la suma de varias sustancias, dos o más sustancias, ¿no? O la gasolina incluso tiene muchas más sustancias. Pero mira las heterogéneas, porque hay otra clasificación. Por ejemplo, tengo ahí el jarabe, la mayonesa, la neblina, la leche, el queso o el yogur. ¿Cuál crees que será, cuál crees que será la diferencia entre homogénea y heterogénea? ¿Ya? La diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea es cómo se ve, cómo se observa. Por ejemplo, mira, yo acá en todos estos componentes puedo distinguir sus componentes. No, perdón, todas estas mezclas puedo distinguir sus componentes. Acá fácil y puedo distinguir cuáles son sus componentes. Acá peor, ¿no? Acá también. Y algunos no me creen cuando le digo la leche. Y es que la leche ahora, pues, antes la leche era decente y pues tomabas, había nata acá, ¿no? En cambio ahora la leche no es tan, digamos, no es como antes.
Pero aún la leche, aún esa leche, ¿sí? Aún esa leche, pues tú tienes esto, ¿no? ¿Ya? Si tú, por ejemplo, en la noche te vas a tomar tu, digamos, tu taza de leche, déjalo reposar. Y vas a ver que en la parte superficial se va a poner una capita bien delgadita, que es casi transparente, que es el agua. Y bueno, acá toda la partecita más espesa. Delgadito se ve, ¿ya? Porque ya está un poquito más adulterada esta leche, ¿no? Bueno, más procesada sería la palabra. Entonces, evidenciando que en realidad la leche es una mezcla heterogénea. Ya es una mezcla heterogénea. Vuelvo a decirte lo mismo, Dayana. Hazte esa pregunta. ¿La cerveza tiene fórmula química? Y si tiene fórmula química, entonces es sustancia. Y si no, es mezcla. ¿Ya? Yo te doy cómo reconocerlo. Ya tú misma o tú mismo tienes que ver cómo utilizar lo que se te da para que tú puedas ver. ¿Sí? Entonces, fácil, mira la etiqueta de la cerveza y si dice, pues, si tienes un montón de sustancias ahí, debe ser una mezcla, ¿no? ¿Ya? Y creo que te voy a dar la respuesta en la otra diapo, sin querer. Por ejemplo, ¿no? Acá. Mira acá. Estas también son mezclas. Por ejemplo, el whisky, el alcohol de 96, el agua potable es una mezcla, perdón, el vinagre es una mezcla, y las aleaciones también son mezclas. Las aleaciones son mezcla de metales. Tienes el latón, el bronce, el acero o la amalgama. A esto se le llama amalgama, que son las curaciones de color plateadito que aparecen en digamos, bueno, que tienen algunas personas. ¿Ya? Claro, Nicole, es una mezcla. Ujú. Eh, lo mismo que comenté hace rato, José. ¿Cómo se distingue una sustancia compuesta de una mezcla homogénea? Fácil. Si tiene fórmula química, es sustancia. Si no, es mezcla. Ah, bueno. En todo caso, si hay alguna pregunta, por favor, al respecto al tema que no se haya entendido, me avisa. Y el agua potable es agua más cloro, iones, sales. Porque el agua pura no tiene ni siquiera sabor. No tiene sales, no tiene iones, no tiene nada. El agua pura, ¿no? El agua potable tiene cloro para empezar. ¿Ya? Ah, acá hay un montón de ejemplos, Saúl. Acá, mira, mezcla homogénea, acá tienes todos estos ejemplos. Y mezcla heterogénea, tienes todos estos ejemplos. Una mezcla heterogénea es aquella donde se pueden distinguir sus, digamos, sus componentes. Como notarás acá, se pueden distinguir sus componentes. No se ve de manera uniforme, pero una mezcla homogénea ya es donde no se distingue sus componentes. ¿Ya? Todo se ve de manera uniforme, todo se ve igual. ¿Ya? Por ejemplo, vayan a su cocina y miren ahí el vinagre y van a ver que el vinagre todo se ve homogéneo. Tanto que usan el alcohol ahora, ¿no? Usan el alcohol y todo se ve igual, todo se ve transparente. ¿O acaso distingues qué parte es de alcohol etílico y qué parte es agua? Porque el alcohol medicinal tiene alcohol etílico y agua. A ver, si esto no fuera homogéneo, tú podrías distinguirlo tranquilamente. ¿Ya? Sí, exacto, Nicole. Ahora, por favor, ese ver sus componentes, tampoco ya, profe, yo no veo nada. No vayan algunos me dicen, profe, pero en la leche yo no veo nada. Que seas miope o que seas ciego, eso es otra cosa, por si acaso. A veces, por eso es broma, por si acaso, puedes utilizar otras, digamos, mi- eh, eh, algún lentes de aumento, microscopios o cosas así para que puedas distinguir, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Exacto. Y si ya se distingue con eso, ya sería heterogéneo. Por ejemplo, ¿ya?
El mismo caso que te estoy comentando de la leche. No me creen. Yo les digo, oye, la leche es heterogéneo. Y me dicen, no, profe, si yo no veo nada. Digo, pero fíjate tranquilamente. Y a veces, ahí está Saúl, a ver, hablando de ejemplos, y ahí está Saúl justo, mira. Ella, tiene que dejarlo reposar y van a ver, fíjense en la parte superficial y van a ver la leche todo, agüita, todo transparente. ¿Ya? A veces también no lo ven directo, tienen que ayudarse de algo. Claro, es que es lo que les comentaba hace rato, pues, ¿no? A simple vista quizás no se vea, pero sí con alguna ayuda. Y hay algunos que también tienen muy buena vista y lo notan, ¿ya? Y las aleaciones era la mezcla de metales, Nicole. Las aleaciones era la mezcla de metales. Eso es una aleación, una mezcla de metales. Claro, la leche normal, la leche pura, la leche tiene nata, como bien dice Nalí. Solamente que nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de leche. Y pensamos que la leche procesada es lo natural, ¿no? O es lo normal, pero no, nada que ver. Ya, la leche tiene nata, ¿sí? Y ahí se nota, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Entonces, mira, por favor, el resumen de todo esto está por acá. La materia se divide en sustancia pura y mezcla. Las sustancias puras son elementos o sustancias compuestos y las mezclas, homogéneas y mezclas heterogéneas. Las sustancias elementales son aquellas que están formados por un solo tipo de elemento y las sustancias compuestas por dos o más tipos de elementos. No importa la cantidad, lo que importa es que esté formado por dos o más tipos de elementos. Las mezclas en realidad no tienen fórmula química, te vas a dar cuenta porque es la suma de muchas fórmulas químicas, ¿sí? Y bueno, si se ve todo de manera uniforme, sería una mezcla homogénea, y si se ve de todo de manera no uniforme, o si se distingue sus componentes, eso ya sería heterogéneo. ¿Ya? A ver, ¿todo bien ahí? Son de origen industrial. No, no, Jordano, nada que ver. No necesariamente. A ver, ¿qué más? ¿Qué me dice? Sí. Ya. Muy curioso de tu parte, Alejandra. Muy bien. Ya, genial. Ahora, sigamos. Vamos a ver por acá, ¿ya? ¿Qué alternativa contiene una mezcla y una sustancia pura? A ver, escuchen. Escucha. Eh, la verdad es que como es el primer tema, yo sé que hay muchas dudas. Demasiadas, definitivamente. Puesto que nosotros ahorita no somos un libro de química, pues, y no sabemos todas las fórmulas químicas que hay. Y es normal. Pero a medida que pase todo el curso, tú vas a ir aprendiendo. En una clase, pues, nos pasaríamos horas de horas viendo todas las fórmulas, que son, ¿tú sabes cuántos millones de sustancias hay? Y nos pasaríamos horas de horas, pues, viendo qué cosa es y qué cosa no es. Entonces, esa no es la idea. La idea es que tú tengas las herramientas para que tú puedas discernir si es o no es algo. Entonces, poquito a poquito tú vas a ir aprendiendo, por ejemplo, que el vino y el alcohol medicinal son mezclas. Tanto el vino como el alcohol medicinal tiene un principal componente que es el alcohol etílico. Lo que lo diferencia uno del otro, bueno, el vino tiene aparte otros componentes, pero lo que lo diferencia de pronto es el porcentaje o el grado de alcohol. Por ejemplo, si ustedes han tomado o han quizás bebido alguna vez champán, no es lo mismo que tomar champán o tomar whisky, o sí, el que lo ha hecho sabe a qué me refiero. El whisky pues te quema y el champán es como si fuera agua para algunos. ¿Por qué? Porque la diferencia es el grado de alcohol. ¡Ey! Pero son mezclas. Y es que las mezclas hemos aprendido que son ¿qué cosa? Son
son de composición variable. ¿Ya? Yogur y jugo surtido obviamente son mezclas, ¿no? El aire es una mezcla. Y si no sabías, ahora ya lo sabes. El aire es una mezcla. Y la sacarosa, esta es la fórmula química de la sacarosa. ¿Ya? Esta es la fórmula química de la sacarosa. Y la arena con aire, obviamente es mezcla, igual que el aire. Entonces acá la respuesta en realidad es la C. Profe, pero ¿cómo sabía de la sacarosa? No te preocupes, ya vas a aprender de a poco, ya. Esto te van a enseñar en biología. Ya, eso de hecho lo van a enseñar en biología. ¿Ya? Lo vas a ver en biología, Santos, no te preocupes. ¿Sí? Pero te voy adelantando que en realidad esta es la fórmula química, ¿no? Y este es, por ejemplo, el jugo, ¿no? Se nota que es heterogéneo. O en la sacarosa es el azúcar. Y bueno, en la 7, bueno, en esta pregunta nos dicen cuál es sustancia pura. ¿Cuál es una sustancia pura? Aquella que tenga fórmula química. La arena no tiene fórmula química, chicos. El mate de manzanilla tampoco tiene fórmula química. El requesón tampoco tiene fórmula química. El diamante sí. ¿Cuál es su fórmula química? Bueno, acá tengo, digamos, ay, ¿qué más? Incluso lo que es, cada uno de estas alternativas, acá está su imagen, ¿no? Pero el diamante, su fórmula química es carbono. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Estamos? Entonces, de eso se trata, poquito a poquito ir viendo qué cosa es qué, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ya hemos visto este ejercicio, ahora vamos a, por acá, vamos a pasar esto para terminar con esta partecita. Lo último. Esto sí, fácil. ¿Cuáles son los estados agregados de la materia? Son solo tres: sólido, líquido y gaseoso. El sólido se caracteriza porque su forma es constante, su volumen es constante. En cambio, el líquido, su forma es variable y su volumen es constante. Y el gas, todo es variable, tanto la forma como el volumen, ¿no? Y ejemplos a temperatura ambiente de sustancias sólidas, pues tenemos el oro o la plata. Y en el caso de los líquidos, el agua y el aceite. O en el caso de los gaseosos, el aire y el gas natural. Entonces, y la verdad es que, nuevamente, ¿no? Podríamos pasarnos horas de horas, viendo, ¿no? Y tú preguntándome, profe, ¿y esto qué cosa es? ¿Y esto qué cosa es? Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes tengan la teoría y ustedes pues sepan discernir qué cosa es, ¿no? ¿Ya? Y plasma no, Carlos. Pasa que en realidad hay un cuarto estado, pero es un cuarto estado, no es estado agregado. Estado agregado son solo tres: sólido, líquido y gas. Son solo tres estados agregados: sólido, líquido y gas. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la diferencia, profe? El término agregado. ¿Qué cosa significa agregado entonces, profe? Agregado significa que está definida su presión y su temperatura. ¿Ya? Está definido su presión y su temperatura. ¿Ya? Por si acaso. Y bueno, por acá, a ver, por acá también vamos a ver lo que es los cambios de estado, ¿no? Sabemos que de eso hay tres estados: sólido, líquido y gas. Y los cambios de estado serían estos. Mira, mira, de sólido a líquido, ¿te acuerdas de Goku? Fusión. El paso de sólido a líquido, fusión. Por ejemplo, ¿no? Cuando el hielo se derrite, el término correcto es el hielo se fusiona, ¿no? O si la roca se derretiría o pasara a estado líquido, en la roca se fusiona, ¿sí? O de pronto, ¿no? Yo quiero hacer una aleación. Tengo acá, quizás plata. ¿Cómo hago para que se mezcle con, no sé, con cobre? Tengo que fusionar, es decir, pasarlo a estado líquido llevando a altas temperaturas y luego lo mezclo, ¿no? Los mezclo ambos para que se solidifique, porque lo contrario del paso de líquido a sólido se le llama solidificación. ¿Estamos? Ahora, el cambio de gas a líquido se le llama licuación.
Y lo contrario se le llama vaporación, ¿no? O sea, el paso del líquido a gas. Cuando un líquido se transforma a estado gaseoso, se le llama vaporación o vaporización. Y de sólido a gas, que es un poco usual, de sólido directo, ¿ah? No que pasa a estado líquido, directo. El paso de sólido a gas es la sublimación. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el hielo seco, CO2. Se sublima. O quizás tú alguna vez te has topado con la naftalina, que huele horrible, ¿ya? Y la naftalina, por ejemplo, se sublima, pasa de estado sólido a gas directo. Y lo contrario se le llama deposición, y antes se le llamaba sublimación inversa, pero ese término ya no se utiliza. Ya antes. Ahora, profe, y un ejemplo de deposición, ¿cómo sería? No sé si alguna vez te has topado con el granizo. Duele, por cierto. ¿Sabes lo que es el granizo? Es hielo. Es cuando el vapor de agua ya digamos, se ha pasado a estado sólido directo y pues te caen rocones de hielo. ¿Ya? Eso sucede obviamente pues a altas temperaturas y digamos en la sierra, ¿no? Y ese es un ejemplo de deposición. ¿Ya? Y vamos a ver por acá un último ejemplo. En el estado sólido, dice, las partículas componentes vibran u oscilan en posiciones fijas, perdón. Esto sí es correcto. Esto es súper correcto. En el estado sólido, las partículas componentes vibran o oscilan en posiciones fijas. No sé por qué digo física. ¿Qué significa eso, profe? Lo que pasa es que en el estado sólido, chicos, sus moléculas, sus partículas están muy juntitas. Y hay una reglita que, bueno, hay algo que ustedes de pronto quizás se van a enterar, quizás otros ya saben. La materia siempre está en movimiento, chicos. Siempre. La materia siempre está en movimiento. Las partículas que están incluso, ¿no? En una tablet o en una laptop, están en movimiento. Obviamente no se trasladan como en el caso de los gases, pero sí hay movimiento de vibración. Y eso es lo que indica acá. ¿Ya? Obviamente nosotros no lo vemos pues porque estamos hablando de algo microscópico, pero siempre está en movimiento. Y en el caso de los sólidos hay vibración. En el estado líquido, las partículas componentes presentan mayor aglomeración que las partículas componentes en estado gaseoso. Y eso también es correcto. ¿Qué significa eso, profe? Si te has percatado, el estado gaseoso, sus partículas están bien, pero bien dispersas, bien alejadas. En el gas no están tan juntas como en el estado sólido, pero están como que allí, más aglomeradas, de hecho, más aglomeradas que en el estado gaseoso. Y eso es lo que indica ahí, ¿no? No está juntito así, uno tras otro, no. Está aglomerado, más aglomerado que el gas, pero no tanto como en el estado sólido. Y eso es lo que me está indicando por acá. Y el cambio de estado sólido a líquido se le denomina licuación, y esto es falso. En realidad, de sólido a líquido se le llama fusión, como acabamos de ver. ¿Ya? Fusión. ¿Alguna pregunta allí, chicos? A ver. Acá. Déjame ver algo. Lo pueden hacer. A ver, una consulta. ¿Tú crees que la química estudie los fenómenos? ¿Tú crees que la química estudie los fenómenos que ocurren en la materia? Claro, pues, ¿no? Claro que sí. Profe, claro, porque mira, incluso acá estamos estudiando, acá lo hemos estudiado. Esto era un cambio, esto era un fenómeno. Lo hemos estudiado. ¿Ya? Otra cosita. Claro, excelente respuesta, Piero. Me encantó. ¿Ya? Qué bonito se expresó su compañero. ¿Sí? De hecho. Otra preguntita. A ver, si yo te pregunto, ¿no? ¿El cobre es una sustancia simple? Sí.
El cobre sí es una sustancia simple. Sí, el cobre sí, porque su fórmula química es Cu. Ah, caramba. Es Cu, cobre. El estaño, claro, su fórmula química, perdón, es N, perdón. ¿Ya? N, ¿sí? Y si yo te pregunto, el monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2. Son compuestos que tú has escuchado, ¿no? Has escuchado, por cierto. ¿Alguna vez has escuchado el monóxido de carbono? Una muerte lenta. ¿No has visto mil y un formas de morir? Mejor no te doy ideas. Pero bueno, el monóxido de carbono es una sustancia que sale como subproducto de la combustión. No, no, no. Exacto, eso es, Ariana. Ambos son productos que salen de la combustión. Ya, ambos son productos de la combustión. El CO, por ejemplo, lo observamos en los carros cuando tenemos de pronto por ahí el humo negro. No sé si has visto los carros que sale un humo negro. Ya muchas veces en ese humo bueno, hay partículas de carbono y hay CO. Y si de pronto estás mucho tiempo, digamos, a la exposición del monóxido de carbono, te da dolor de cabeza. Horrible, ¿ah? Si es que tú de repente estudiabas en presencial justo en una avenida, y era por ejemplo, ¿no? Que estudies en el pleno centro de Lima, Bancay, los dolores de cabeza que te deben haber dado. No era porque no comías, no era porque algo fallaba en ti, no. En realidad era el monóxido de carbono, era el culpable de todas tus angustias. Y te daba sueño, te daba falta de concentración. Ahora, no le eches la culpa también, pues, ¿no? Ya, pero era muy probable que sea eso. Esto es en ciudades urbanas. Y el CO2 es lo que nosotros exhalamos. Cada vez que tú exhalas, cada vez que tú, digamos, bueno, producto de la respiración, liberas CO2. ¿Ya? Libera CO2. Listo, pequeños. Faltando 7 minutos para terminar